que pudimos cantar, gracias a Dios, pudimos alabar a nuestro Dios. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61 de Isaías. Isaías 61. Y voy a dar lectura a los primeros 3 versículos de este capítulo 61 de Isaías. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de las cárceles, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová, día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Que el Señor bendiga esta palabra y bendiga a nuestro hermano Hugo, que ha de tener la meditación de la palabra en esta noche. Les pido, hermanos, que marquen esa porción que hemos leído en Isaías y leamos unos versículos más en Marcos capítulo 5, sin perder esa porción que hemos leído recién de Isaías 61. En la página 45 del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 5. Dice Marcos capítulo 5, y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y luego en el verso 15 dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hasta aquí, a bendecir el Señor una porción de su palabra, que como vemos, nos relata una breve reseña, el Evangelio, de este muchacho que tenía un grave problema, que la manera en que vivía, el dolor al que estaba sometido y del cual no se podía librar bajo ningún punto de vista. Vivía del otro lado de la aldea donde estaba el Señor, del otro lado del lago, así que el Señor cruza el lago y lo va a ver y lo va a rescatar de la prisión espiritual en la cual él se encontraba. Y luego de ese encuentro, como hemos leído en el verso 15, vemos a este hombre sentado en su juicio cabal, vestido, porque andaba desnudo, corriendo por los cementerios, vivía en los sepulcros. Toda una escena tremenda, dantesca, podríamos decir, de lo que era la vida de este muchacho, y luego lo vemos sentado al lado de Jesús en su juicio cabal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí que logró semejante cambio? Pasó que se encontró con Jesús.
que Jesús lo fue a buscar, el Señor lo fue a rescatar, porque él no podía salir de donde estaba, no podía alejarse más del lugar donde estaba que lo permitía su desgracia. Así que Jesús fue, cruzó el lago en medio de una tormenta, tremenda tormenta, y descendió en la orilla y se encontró con él para sacarlo de la situación donde estaba. Así que vemos a este joven que en lugar de toda su vida vieja y el desastre que era su vida, en lugar de eso, tuvo salvación, tuvo paz. Y luego nos relata este pasaje que quería irse con Jesús. Y Jesús le dijo que se quedara y que fuera a su casa y le contara a su familia las grandes cosas que había hecho Dios con él. En lugar de una desgracia, de una vida destruida y de un dolor permanente, Jesús le dio una nueva vida, de gozo, de servicio y de testimonio. Y justamente en el capítulo de Isaías que hemos leído, se nos habla de esa misión del Señor, porque es Él el que habla, en primera persona, el Señor Jesús. Sabemos que esto es así porque justamente en Lucas capítulo 4, verso 18, no lo busquemos, es simplemente para mencionarlo. El Señor leyó este pasaje de Isaías en la sinagoga y les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. Es notable que no dicen vuestros ojos, dicen vuestros oídos. Con lo cual, entre paréntesis digamos esto, se amplía el alcance de esa palabra, porque se cumplió delante de sus ojos. Estaban viendo al mismo que hablaba 600 años antes en Isaías, lo estaban viendo en persona. Esto era una profecía de Isaías, 600 años antes de Cristo. Y se cumple, y él podría haber dicho, se cumple delante de vuestros ojos, lo cual hubiese sido cierto, absolutamente cierto, porque era así. Yo soy aquel que profetiza en Isaías 61. Pero el Señor no le dice delante de vuestros ojos, le dice en vuestros oídos. Con lo cual amplía el alcance de esa palabra hasta nuestros días, porque hasta el día de hoy esta palabra se sigue cumpliendo, no delante de nuestros ojos, sino en nuestros propios oídos. Porque la palabra y la persona de Cristo se ven, y esto es un misterio del mundo espiritual, lo que lo diferencia del mundo material, se ve con los oídos. Cualquiera que vea al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, dice el Señor. ¿Cómo voy a ver a Cristo hoy, 2000 años después que Él se fue al cielo? Lo veo con los oídos. Así es la vida espiritual. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. El oído, que fue lo que hizo caer a nuestros primeros padres cuando oyeron la voz de la serpiente y le hicieron caso, el oído ahora, escuchando la palabra de Dios, es lo que te salva. Y lo que me salva a mí. Somos salvos por oír la palabra de Dios. Entonces el Señor lo amplía y dice, se cumplió en vuestros oídos, porque es una palabra eterna, se sigue cumpliendo en los oídos de los que oyen. Este pasaje de Isaías 61 que nos habla de un ungido. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí porque me ungió Jehová. Y hay una aclaración que conviene hacer. Porque muchas veces nosotros sabemos cómo llamar al Señor. Jesús, Cristo, Mesías. Pero no siempre recordamos lo que significa cada una de esas palabras. Digamos por empezar que el nombre es Jesús, que significa Salvador. El nombre del Salvador es Jesús, que significa Salvador. Así fue puesto por el ángel antes de que naciera. Se lo dijo María. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. ¿Pero qué significa el nombre Cristo? ¿Y qué significa el nombre Mesías? No son nombres, son títulos. Títulos. Y justamente lo que significan esos títulos es ungido. Mesías es ungido en hebreo. Cristo es ungido en griego. Son la misma palabra en 3 idiomas diferentes. Ungido, Mesías y Cristo. ¿Qué significa entonces ungido? Ungido es
aquel a quien alguien superior, permítanme decirlo así porque es literal, le echó aceite sobre su cabeza. Ungir significa eso, untar, echar aceite sobre la cabeza. En señal de encomendarle una misión para que haga. Por eso aquí dice con toda claridad, Dios me ungió, Dios me ha encomendado esta misión, me ha echado aceite sobre mi cabeza, Isaías 61:1, porque me ungió Jehová. Yo tengo una misión y por eso me llamo Mesías ungido o Cristo ungido, ¿sí? Es muy importante que lo sepamos porque ¿qué importancia tiene que el Señor sea el ungido? Me ungió Jehová, me ha enviado. Ahí también tenemos otro de los títulos del Señor. El Señor tiene infinidad de títulos en la Biblia. Casi que no los podemos contar. La forma en que se lo nombra al Señor. Y aquí tenemos otro título. El enviado, Silo. Así se llama en el Nuevo Testamento. El enviado, ungido y enviado. Ungir es reconocer que lo puede hacer. Eso es lo que hizo Dios con el Señor. Mandó a alguien que pudiese hacer esto que describe aquí en el capítulo 61 de Isaías. ¿A qué lo envió? ¿Para qué lo ungió? A predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es alguien abatido? Alguien que está a punto de caerse, alguien que ya no da más. Y resulta que este ungido, Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, viene a predicarle a los que ya no dan más, que hay una buena noticia, buenas nuevas a los abatidos. ¿Cómo se dice buenas nuevas en griego? Todos lo sabemos, aunque quizá no sabemos que lo sabemos. ¿Cómo se dice buenas nuevas en griego? Mingo, ¿cómo se dice buenas nuevas en griego? Evangelio. Evangelio. Nos llamamos evangélicos. Tenemos que al toque saberlo. Por ahí los agarro distraídos. Yo sé que Mingo sabe eso, por supuesto que sí. Evangelio. Me han enviado a predicar el Evangelio a los abatidos. El Evangelio es potencia de Dios porque es la palabra de Cristo a los abatidos. Me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. No necesita mayor explicación esta frase. Vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen roto el corazón. ¿Quién alguna vez no tuvo roto el corazón por alguna cosa? A publicar libertad a los cautivos. ¿De qué está cautiva la gente? De muchas cosas. La mayoría de las cosas que hacen las personas son cosas que las tienen cautivas. Hay gente que está cautiva de los vicios y se nota y nosotros decimos, mira, qué problema tiene. Otra gente está cautiva de otras personas que lo dominan y lo tienen cautivado, subyugado. Pero otras personas también están cautivas de sus propios pensamientos y de sus propias ideas. Y son tan fuertes esos pensamientos, esas ideas que han formado en sí mismos, que los tienen atados y no les permiten liberarse de eso. Eso les pasaba, por ejemplo, a los religiosos, y es muy común que pase en la religión. Los religiosos de la época del Señor Jesús, como no entendían, no aceptaban esta obra del Señor Jesús. Entonces estaban cautivos de sus propios pensamientos, de sus propios conceptos. Y no podían entender mi palabra, decía el Señor, mi palabra no cabe en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían armado su pensamiento. Ya lo tenían armado y estaba tan armado y tan fuerte su manera de ver las cosas, que no había forma que la palabra de Dios penetrara en el corazón de ellos. Y a los presos, abertura de cárcel, toda la obra del ungido y el enviado ha venido a predicar a los presos abertura de cárcel. Pregunto yo, ¿cuándo se le abre la cárcel a un preso? Cuando termina su condena o
segunda opción, cuando alguien paga por él una fianza y lo libera, o cuando alguien cumple la condena por él. Fíjense el mensaje de la libertad a los presos. No es que va y libera, como se ha hecho acá en Argentina, en algunos momentos de la política, ¿no? Que largaron a todos los delincuentes que estaban presos y dijeron, son presos políticos. Se ha hecho, y más de una vez, lamentablemente. Esto no se trata de esa libertad. Se trata de alguien que paga para que ese preso esté libre con su propia vida. Ungido y enviado. Esa es la obra de Cristo. Cristo en la cruz pagó el precio del rescate por todos. Para decirle a los presos, puedes salir de tu cárcel, eres libre, porque yo he cumplido tu condena por ti. Ese es el ungido de Dios. El enviado. A promulgar, año de la buena voluntad de Jehová. Recordamos siempre lo que es la Navidad, ¿no es cierto? Lo que cantaban los ángeles. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Estaba naciendo el ungido de Dios. Es la Navidad. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro. El día de la venganza de Dios todavía no ha llegado. El Señor, cuando lee este pasaje en Lucas capítulo 4, termina antes de esta frase. Dice, año de la buena voluntad de Jehová, y corta ahí la frase, porque el día de la venganza de Dios todavía no ha llegado. Cuando el Señor, luego de dar todas las oportunidades posibles a las personas, los ponga delante de su trono y los juzgue con justo juicio, como solo puede hacer Dios. A consolar a todos los enlutados. ¿Por qué se enluta la persona? Fácil, ¿no? La pregunta. ¿Por qué hay gente enlutada? ¿Por qué la gente lleva luto? Por la muerte, por una muerte. Recordemos al joven andaba entre los sepulcros. Era como una adoración a la muerte, una atracción hacia la muerte. Nadie lo podía sujetar. A consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados. Fíjese esto. Ordenar significa entregarle, dárselo. Eso significa ordenar. Yo os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, le dijo el Señor a los discípulos. Lucas capítulo 22, cuando por última vez cenó con ellos, lo cual todos los domingos recordamos, ¿no? La cena, la última cena o la cena del Señor. Ordenar significa dar, entregar. Un rey otorga un reino. Ordena un reino. Entonces aquí vemos esta doble acción del Señor para con los enlutados. Nos dice ordenar acción a los enlutados y nos dice a consolar a todos los enlutados. Entonces, si armamos el pensamiento de esto, significa que hay personas que están muy tristes por la muerte. No solamente por la muerte de un ser querido, que es lo que nos enluta más comúnmente. Las personas, todas, estamos expuestas a la muerte. Si nos ponemos a pensar en eso, no podemos evitar estar enlutados, sabiendo que un día va a llegar nuestra muerte. Entonces el Señor viene a consolar a los enlutados, pero también a llevarlos a un lugar. No es solo que los consuela, sino que tiene un lugar para ellos. Consolar a los enlutados y darles acción a los enlutados. ¿Qué es Sión? Es, como dice bien el libro de los Salmos, es el lugar que Dios eligió para estar ahí. Lo cual significa que cuando Dios da acción a los enlutados, significa que los lleva con Él a un lugar determinado, en donde el luto desaparece, porque hay un consuelo en el corazón, y ese consuelo es tan fuerte que ya no hay luto, porque ya no hay muerte tampoco. Así que es una acción en el corazón y un lugar. Lo dijo el Señor. Vamos al Nuevo Testamento, San Juan 14. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando fuere, previamente le dice cuál es el lugar. En la casa de mi Padre.
voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y prepare el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ordenar acción a los enlutados, consolar a los enlutados. Pero luego, en este versículo 3, viene una experiencia de lo que podríamos llamar el aquí y el ahora, que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Porque dice, ordenar acción a los enlutados para, si hay un motivo, una finalidad, para darles gloria en lugar de ceniza. Primero, veamos que dice darles. Darles. No se trata de merecimiento. No se trata de que los que van a recibir tengan que hacer algún mérito propio. El Señor me ha ungido y me ha enviado para darles. Como también dice este mismo libro de Isaías, capítulo 55, gratis, de balde. De balde significa, en castellano antiguo, gratis, gratuitamente. Gratis, gratis. ¿Por qué es gratis? Ya lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. Es gratis para nosotros porque el Señor hizo todo y pagó todo. Por eso es gratis para nosotros. Nosotros es algo, nuestra salvación, nuestra liberación, nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra alegría, son imposibles de conseguir para ningún ser humano. Pero el Señor lo ha conseguido y ahora nos lo regala, nos lo otorga, nos lo ordena gratuitamente. Darles, es muy importante esa palabra. No es para que consigan, es para darles, para regalárselo. ¿Y qué es lo que va a regalar? Para darles gloria en lugar de ceniza. ¿Qué significa esta frase? Gloria en lugar de ceniza. La gloria es el brillo. Y aquí en la expresión exacta, en el hebreo, significa algo que uno se pone en la cabeza y que lo hermosea. Como si fuera una corona muy brillante, o un turbante, o algún adorno de la cabeza, que lo embellece tremendamente. Gloria, brilla al ponerse eso. ¿Y la ceniza? ¿Por qué ceniza? Porque justamente la ceniza era la costumbre que tenían los antiguos cuando estaban de luto, o cuando estaban tristes por alguna cosa, no solamente cuando se moría alguien. Podía entristecerse por muchas razones. Tamar, la hija de David, se echó ceniza sobre su cabeza cuando fue abusada. No se había muerto, pero estaba tremendamente angustiada. Y entonces tomaban ceniza fría, por supuesto, del resto de un fuego, y se echaban en la cabeza y se cubrían de ceniza. Imagínense la imagen, todo blanco de la ceniza. Demostraban hacia el exterior que tenían un dolor muy grande. Por otro lado, digamos que las cenizas son el resto de algo que existía y ya no existe más. Por eso también es un verdadero símbolo del luto, la ceniza. Porque antes estaba, luego se quemó y ahora solo quedan cenizas. Esa es la clara imagen, si nos ponemos a pensar, de muchas vidas que parecía que iban a florecer y terminaron quemadas y hechas cenizas. Muchas vidas prometedoras que se arruinaron y ahora son solo cenizas. Y entonces el Señor aparece, Dios lo manda, lo unge, sabiendo que ha venido y está capacitado para hacerlo, y lo envía para que en lugar de esas cenizas, que podemos simbolizar esa ceniza, la vida destruida de las personas, el luto, el dolor, el sufrimiento, es reemplazado por una corona de gloria que brilla y alegra. A darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Qué es el óleo? El aceite. El aceite de gozo. Dice el Salmo 133, que cuando nosotros estamos en Cristo, en uno, dice ahí, no lo nombra, dice habitar igualmente en uno. Dios dice de sí mismo, Jehová uno es. Habla del Señor, el uno. El que es uno, el que no está dividido, que es inseparable. Dice el Salmo 133, cuando los hermanos habitan en uno, cuando estamos todos juntos en Cristo, es como el buen óleo sobre la cabeza
hablando del sacerdote Aarón, ¿no es cierto? Cuando se lo ungió para interceder entre Dios y los hombres, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, y llega hasta el borde de su vestidura. Es decir, que es algo que va cayendo desde arriba y me va ungiendo completamente. Y el Señor dice, yo quiero darles óleo de gozo, que todo ese óleo, todo ese aceite que cae sobre ti, te produzca un gozo completo, desde la cabeza hasta los pies. Óleo de gozo. Eso, ya lo sabemos, los que acostumbramos a leer la Biblia, es, como decía David, seré ungido con aceite fresco. Es el Espíritu Santo de Dios, que está simbolizado por el aceite, que desciende, suaviza las heridas, me calma, me relaja, me da gozo. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El manto de alegría, según las costumbres judías, es aquel manto que cuando se casan, un hombre y una mujer, delante de Dios, entre los judíos, en la época más todavía, el novio extendía su manto y cubría con el mismo manto que él tenía puesto. Lo van a ver en cualquier boda judía actual, la cubría la novia con el mismo manto. Y acá nos dice que ese manto de alegría va a hacer de lado mi espíritu angustiado. Si nosotros nos ponemos a observar en estas tres figuras que nos dice el Señor, nos habla de algo que se pone en la cabeza, nos habla de algo que desciende y nos cubre completamente, y nos habla del espíritu angustiado. Al comienzo de este libro, en el versículo 5 del capítulo 1, Dios dice, dando un diagnóstico, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre ninguna cosa que no esté enferma. Todo en él es hinchazón y llaga podrida. Esa es la imagen que se presenta al comienzo de este libro. Y ahora aparece este enviado, este ungido, este Cristo, este Mesías, diciendo, yo he sido enviado para reemplazar eso, darte en lugar de lo que tienes, la sanidad para tu mente. El apóstol Pablo a los Efesios decía, pónganse el yelmo es el casco que usaban los antiguos guerreros, el yelmo de la salvación, porque el diablo apunta a la cabeza, y si no, fíjense cómo está el mundo, cómo está la cabeza de la gente, y nos apunta a la cabeza a nosotros, y nuestro pensamiento empieza, y no lo podemos manejar, no lo podemos dominar, terminamos en cualquier lado, angustiados. Entonces el Señor nos dice, gloria en lugar de ceniza sobre tu cabeza, óleo de gozo en lugar de luto, el dolor del alma reemplazado por la alegría. Y no es la alegría, es el gozo, porque la alegría es lo que exteriorizamos, pero el gozo es lo que tenemos adentro. A veces podemos, como sucede, los creyentes ante las desgracias, muchas veces, no vamos a estar riéndonos a carcajadas, pero tampoco estamos con esa tristeza que nos domina y nos hace caer. Tenemos gozo interior, porque sabemos que Dios está por sobre todas las cosas y está detrás de cada hecho que sucede en nuestra vida. Entonces tenemos gozo porque Él tiene el control. Es un gozo que se adquiere por la fe. Y por último, el espíritu angustiado, el lugar más profundo del hombre, el cual se puede relacionar con Dios, pero estando separado de Dios, no puede estar jamás alegre. La mayoría de la humanidad no lo sabe, pero todos los hombres nacidos en esta tierra tienen el espíritu angustiado, porque están separados de Dios. Y Dios dice, manto de alegría, como si fuera uno con Dios. Eso es lo que significa el manto en el casamiento, lo que dijo Dios en Génesis. Serán ambos una sola carne, la unión perfecta de cuerpo, alma y espíritu entre un hombre y una mujer. Eso es básicamente el matrimonio. Entonces Dios, tomando esa figura del casamiento, manto de alegría, soy uno con Él. Y si soy uno con Él, sus virtudes se trasladan, se transmiten a mí.
Ahora fíjense, esto es lo que Dios ofrece a todo el mundo. Así lo dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Es para todo aquel que cree. Venga, dice el Señor. Aquí está el ungido, esto es lo que está ofreciendo. Ahora, es algo muy llamativo que cuando el Señor leyó este pasaje y se presentó a sí mismo como aquel ungido, Lucas capítulo 4, versículos 28 y 29, dice que los que estaban escuchándolo en la sinagoga se levantaron, fueron llenos de ira y quisieron matarlo. Y él se fue entre ellos y desapareció. ¿Cómo puede ser que alguien que ofrece esto, y alguien a quien se le ofrece esto, rechace y sea lleno de ira? Es inexplicable, pero así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Cuando vieron al joven que había estado loco, endemoniado, andando por los sepulcros, nadie lo podía sostener, se golpeaba contra las piedras, se lastimaba, lo ven sentado en su cabal juicio, al lado de Jesús, vestido y hablando de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué sucedió? Marcos capítulo 5, verso 17. Fueron y le rogaron a Jesús que se fuera de sus términos, que se fuera de allí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede que el corazón del hombre se comporte de esa manera? Ahora pensemos en esto para aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra vida? Aún siendo creyentes, muchas veces nos formamos una vida de acuerdo a nuestra opinión, a nuestros sentires, a nuestra forma de ver las cosas, sin consultar a Dios cómo debe ser nuestra vida. Entonces nos hacemos, voy una vez a la semana a la iglesia, no le hago mal a nadie, algunas cositas me las guardo para mí, porque yo con mi carácter no se metan. ¿No nos pasa eso? Vamos, hermano, a todos nos pasa. Esto me lo guardo. Esta habitación la cierro con llave para que Dios no vea lo que hay adentro. Hablando del corazón. Entonces tenemos una vida cristiana a nuestra manera, que en muchos casos no permite que Jesús entre a ella, siendo que Él es el que nos da esa vida. Entonces el Señor hoy nos dice, yo quiero darte lo mío en lugar de lo tuyo. Fíjense que aparece 3 veces. Y si leen los capítulos de Isaías alrededor del 61, 60 y 62, repiten muchas veces, en lugar de tristeza, alegría. En lugar del nombre que tienes te voy a poner un nombre nuevo. En lugar de asolamiento te dirán deseable. En lugar de lo que tienes, lo que Cristo te ofrece. Si tienes luto, el Señor te ofrece gozo. Pero si tienes una vida cristiana, permítanme decirlo de esta manera, colgada con brochecitos, que no se sabe ciertamente si sos o no sos, el Señor quiere sacarte eso y darte algo mucho mejor. A todos los creyentes. Porque no es solo el perdido que el Señor le da salvación en lugar de perdición, gozo en lugar de tristeza, comunión en lugar de separación, sino a los creyentes también. Esta es la palabra de Dios, es para todo aquel que cree. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros, nos hacemos una vida parecida a la vida cristiana. Parecida a la vida cristiana. Y Dios dice, quiero reemplazar eso y darte en lugar de eso la vida mía, la vida de Dios, la vida de comunión. La vida que no es vida religiosa, sino es vida de comunión con Dios, de relación personal con Jesús. Y entonces, hermanos, se nos presenta la disyuntiva como aquellos hombres de la antigüedad, los que vieron al endemoniado gadareno y los que escucharon a Jesús hablar. ¿De qué manera vamos a reaccionar nosotros? Algunos de ellos le pidieron a Jesús que se fuera de ahí.
Le sacudía tanto lo que podía hacer Jesús en la vida de un hombre que le dio miedo y le pidieron que se vaya. Triste condición del ser humano, que cuando el Señor Jesús le ofrece lo mejor, lo rechaza por miedo. ¿Por miedo a qué? A perder la miseria que tiene. Porque básicamente, como bien dice Isaías capítulo 1, lo nuestro es hinchazón y podrida llaga. Así nos ve Dios y dice, no, a ver, te voy a sacar todo eso y te voy a dar algo glorioso. No, Señor, no quiero. Te voy a dar algo glorioso en lugar de la miseria que tiene. Y agarra una piedra. ¿No? Así hicieron los judíos. Tomaron piedras para empezar a tirarle a aquel que venía a ofrecerle gozo en lugar de espíritu angustiado. Gloria en lugar de cenizas. Manto de alegría. ¿Cómo reaccionaron? A toscazo. Pero hay unos que no. Hay algunos que reciben a Cristo, que aceptan, Señor, acá está todo lo mío, te lo entrego para decir que esto no sirve de nada. Mi vida hecha así, de a jirones, de a pedacitos, de conceptos míos, de preconceptos míos, de educación que recibí, como decíamos hoy a la mañana, de la costumbre de mis padres inconversos, te entrego todo, Señor. Acá está todo lo mío para ser quemado. Dame eso que quieres dar. Dame eso que quieres dar. Y el salmista decía, Salmo 30, versículo 11, has tornado mi endecha en baile. Cambiaste esa canción triste que era mi propia vida. La endecha es una canción que se hace como si fuera en honor a un muerto o a una desgracia. Por ejemplo, si leemos el libro de las Lamentaciones de Jeremías, eso es una endecha. El lamento, tristeza. La endecha es una canción triste. Y David decía, mi vida básicamente es una canción triste. Si tuviera que hacer una canción con mi vida, es una endecha. Pero tú has cambiado mi endecha en baile. Ahora estoy gozoso. Estoy dando saltos de alegría. Porque Dios ha entrado en mi vida. Y todo aquello que yo tenía, lo dejé para recibir lo que Él me ofrecía. En lugar de lo que yo tenía. Entonces, queridos hermanos, en esta noche se nos presenta la disyuntiva de lo que vamos a hacer con esta oferta del Señor, porque tenemos dos actitudes, y no hay más, a tomar. La de los gadarenos y la de los judíos del tiempo del Señor Jesús, de la sinagoga de Capernaum. Uno le dijeron que se fuera y los otros lo amenazaron con apedrearlo si le seguía ofreciendo lo que les estaba ofreciendo. Y la otra oferta, la otra acción, la otra actitud que nosotros podemos tener es la de David, que recibió todo lo que Dios le daba y su vida se transformó de una canción triste en un verdadero baile de gozo. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque esto no es simplemente para verlo pasar, esto es para recibirlo. El ciego que estaba a la salida de Jericó intuía que esa era la última vez que Jesús pasaba por ahí. Y entonces empezó a gritar, gritaba como loco, permítanme decir esta expresión. Gritaba como loco, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no te vayas sin mí, Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los otros, como siempre, cállate. Shh. Él gritaba más fuerte, era su última oportunidad, era ver, sentir, era ciego, era sentir pasar a Jesús. Y quizá que nunca más sucediera, que así fue, nunca más pasó por ahí el Señor. Y Jesús lo escuchó, le dice, tráiganlo. Y los que fueron, le dijeron esta frase, ten ánimo, el maestro te llama. Ten ánimo, el maestro te llama para ofrecerte óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado, para ofrecerte gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Qué estás haciendo ahora en tu corazón? ¿Estás agarrando la piedra? ¿O estás abriendo tu corazón y dices, Señor, ya ves lo que hay adentro? Acá está.
te lo entrego, dame lo tuyo, Señor, dame tu vida, dame esa comunión que nos haga andar juntos. La decisión está en cada uno de nosotros, porque aunque no tengamos una vida así, tenemos rinconcitos, partecitas de nuestra vida, que son así, cosas que no le queremos entregar al Señor. Y el Señor dice, eso lo quiero para darte lo que yo tengo en vez de eso que tienes. En vez de mal carácter, el carácter apacible de Cristo. En vez de miedo, la fe en el Señor. En vez de religión, comunión con Dios. En vez de ritual, experiencia. Y podíamos estar toda la noche diciendo estas cosas, porque estas son las cosas que vivimos todos los días. Quiera el Señor bendecirnos para que aceptemos su oferta gratuita de misericordia, de reemplazar nuestra miseria, como el joven gadareno. ¿Cómo iba a querer quedarse con eso? De reemplazar nuestra miseria por aquello que Dios nos ofrece. Que el Señor nos bendiga.